de Cristo, amada iglesia. ¿Cómo Amén. estamos? En En victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Son las promesas y las creemos como hijos. Señor Todopoderoso y Padre glorioso, delante de ti estoy. Una vez más me presento en señal de incompetencia y dependencia delante de usted. Por gratitud a usted, que es lo menos que puedo hacer, vengo a servirlo, Señor Todopoderoso. Señor Todopoderoso, en esta hermosa mañana, Padre, le pido, le suplico que extienda usted su mano de poder y de misericordia, gloria y respaldo sobre tu sierva, Padre, donde usted, a través de su Espíritu Santo, fluya en mi boca como un carbón encendido, donde me ministre primeramente a mí y luego a su iglesia, a su pueblo, y que toda la gloria y toda la honra sea para usted. Señor Todopoderoso, le damos la más cordial bienvenida, Señor Jesucristo, en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús. Sentada, amada iglesia. Amén. Amada iglesia, siempre es un honor y un privilegio servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. En esta hermosa mañana yo honro y bendigo su nombre. Amén. Por la vida de cada uno de ustedes y los que escucharán más tarde en las redes sociales, todos sean bendecidos en esta hermosa mañana. Pero sobre todo la gloria y la honra es para el Todopoderoso. Amén. La prédica que me daba mi padre ayer en la tarde era es el Espíritu Santo en el proceso de arrepentimiento. Amén. El Espíritu Santo en el proceso del arrepentimiento. Amén. Amén. Para los que van a notar. Amén. Bueno, tenemos que entender, amada iglesia, por principio de cuentas, que el Espíritu Santo, pues, es el que guía la vida del pecador. Amén. Gloria a Dios. Amén. De entrada, ¿verdad? Nosotros, ¿qué es la vida del pecador? Pues todos, si nos damos cuenta, aunque unos nos esforzamos, hablando de la iglesia de Dios, unos nos esforzamos más que otros, pero al final de cuentas le fallamos. Y de allá afuera, pues ni se diga, ¿verdad? Entonces, el pecador, pues, ¿qué es un pecador? Es aquel que le lleva la contraria a Dios, ¿verdad? Y nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿qué es el arrepentimiento? Porque la prédica es el Espíritu Santo en el proceso del arrepentimiento. Amén. Amén. Gloria a Dios. Según el diccionario Grijalbo, dice que arrepentimiento es lamentarse por haber obrado de un modo determinado. Lamentarse, cambiar de opinión. Pero nosotros en Dios es volverse a Dios. Amén. Así es. Nada que ver, ¿verdad?, la definición de un humano con lo de Dios. Debemos entender que este es uno de los trabajos del Espíritu Santo, de convencer a la gente, tanto a la que no ha aceptado a Dios como a los que conocemos a Dios y por supuesto lo servimos, ¿no?, de que somos pecadores y que Él es nuestro Salvador y que Él es el único que nos puede ayudar para poder orar de la forma correcta, y a los de allá afuera para poderse arrepentir, venir a Él y arrepentirse. Sí, amén. Porque Dios no hace excepción de personas. Y hoy nos habla tanto a los de su iglesia, en toda la faz de la tierra, como a los de allá afuera que no conocen. Que los que no conocen sepan que el venir a Cristo y arrepentirse, Él perdona pecados. Él es el único, sea el pecado que sea, nos puede perdonar Él, el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces debemos entender que el Espíritu Santo va directo al corazón de las personas. ¿Cómo? De esta manera convenciéndonos, convenciendo al hombre, Gloria a Dios. demostrarle las razones por las que necesita a Jesús. Y la gente que no conoce a Dios necesita a Jesús. De ahí la importancia de predicar el Evangelio, Amén. llevarlo a toda criatura, a toda creación. Amén. ¿Por qué? Porque al llevar el Evangelio, el Espíritu de Dios va a hacer su trabajo. Va a convencer a los de allá afuera de que necesitan de Jesús, de que sean perdonados para una salvación y una vida eterna.
Entonces, en ese sentido, el corazón humano debemos saber y entender, los que no conocen a Dios y entender los que sí conocemos a Dios, que el corazón humano no tiene la capacidad de arrepentirse por sí mismo. Aunque las personas se comporten bien y hagan cosas buenas, si en su corazón Dios no es lo más importante, necesitan arrepentirse, de vivir alejados de Él y de no tomarle en cuenta. Entonces, nosotros debemos entender, amada iglesia, tanto los de allá afuera como los de adentro, los de casa de Dios, es que no basta como ser humano ser bueno. El que yo sea yo buena, el que sea yo misericordiosa, el que haga yo obras de caridad, el que me porte yo bien, eso no implica que yo estoy haciendo todo lo que Dios quiere, o que yo no peco. Pues claro que pecamos, ¿sí? Lo que nos quiere decir Dios que todos necesitamos de Dios para llegar a un arrepentimiento genuino. Pero también al mismo tiempo nos debe de quedar claro que no basta con ser bueno, ¿verdad? Si no tenemos un arrepentimiento genuino. No basta tu fuerza de voluntad para ser bueno. No basta, ¿verdad? Porque al final de cuentas nosotros como seres humanos por sí solos no tenemos esa capacidad para poder llegar a un arrepentimiento verdadero, sino que necesitamos la intervención del Espíritu de Dios, ¿sí? Porque no basta con que el hombre tenga el deseo. Yo puedo desear muchas cosas al igual que tú, ser buena, y con el hecho de ser buena pienso que ya hice lo correcto y que ya me voy a salvar por el hecho de ser buena, ¿no? Porque mi criterio, porque yo como humano así pienso, que no necesito matar, no necesito robar, y si no lo hago ya soy buena. La Biblia no lo describe así. No basta con ese deseo de ser bueno, sino necesitamos forzosamente la ayuda, la intervención de Jesucristo a través de su Espíritu, para que nos ayude a arrepentirnos de la forma correcta. Eso es lo que debemos entender y que nos quede claro, amada iglesia. Sí, amén. Por eso es tan importante el trabajo que tiene a cargo el Espíritu Santo, porque Dios ama a los seres humanos y quiere que se arrepientan y puedan vivir y podamos vivir con Él. Gloria a Dios. Pero si no nos arrepentimos no podemos llegar a Jesucristo. Porque hay mucha gente allá afuera que tiene el deseo, me decía el Señor, mucha gente de allá afuera quiere arrepentirse, pero no sabe cómo hacerlo. ¿Sí? Es como cuando yo, un ejemplo, yo doy un testimonio, cuando yo no conocí a Dios, y yo creo que no nada más yo, todos en algún momento, cuando no conocíamos a Dios, ¿cuántas veces nos llegaban malos pensamientos, de malos deseos, de desearle muerte a tus papás, a tus hermanos? Y tú luchabas y no sabías qué hacer. Yo lo viví. Cuando yo no conocía a Dios, me llegaban pensamientos de muerte, de desearle la muerte a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos. Y iba en contra de mi voluntad y digo, pero Señor, a mí me daba miedo porque yo no sabía cómo detener esos pensamientos. O sea, yo quería evitarlos, pero ¿cómo? Si tú no sabes. Entonces el Señor Jesucristo, cuando tú ya vienes a Cristo, pues ya le descargas la ametralladora a Satanás. Entonces dice el Señor Jesucristo, es lo mismo. Mucha gente necesita de mi arrepentimiento, quiere venir, pero no sabe cómo hacerlo. La gente piensa que con el hecho de ser bueno, quizás de no decir groserías, quizás de no matar, ¿verdad? Piensa que se va a ir al cielo. Por ser bondadoso y regalar cosas, ya te vas a ir al cielo. Y eso es mentira, eso no es cierto. De acuerdo a la Biblia, eso no es cierto. No basta con ser bueno y bondadoso. Y solo porque yo no mate, me voy a ir al cielo. Y solo porque yo soy bondadosa y regalo cosas, también me voy a ir al cielo. Pues no, eso no determina que tú vayas al cielo. Lo que determina es el verdadero arrepentimiento. Entonces me decía Dios, me hablaba en el Espíritu, muchos quieren arrepentirse, pero no saben cómo hacerlo. Esa es la razón.
Entonces aquí, amada iglesia, tenemos que entender que el Espíritu opera en el área del intelecto, ¿verdad? En lo moral, en la voluntad del hombre. Porque si no, ¿cómo nos convencemos de pecar? ¿Cómo? Pues a través del Espíritu de Dios. Amén. Logra ser, Él es el que logra ser sensible a la conciencia del hombre. Pues, ¿por qué? Porque confronta al hombre, nos confronta frente a la palabra de Dios. Por eso es que tú te cae el 20, como decimos en palabras sencillas, porque Él nos confronta, nos habla a nuestro corazón y nos dice, eso no dice la palabra, eso no dice mi palabra. Entonces cuando nosotros nos cae el 20 y reconocemos, pero ¿cómo? A través de Él. Amén. Amén. Y por eso mucha gente, ¿por qué mucha iglesia peca deliberadamente? Porque no sabe cómo arrepentirse, nunca le han enseñado. Amén. Entonces, el propósito de confrontar a la gente y convencerlo, esa es la realidad del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo, tanto en la iglesia como en los de allá afuera. Sino que los de allá afuera, ¿cómo vienen a un arrepentimiento y cómo vienen a Cristo? Pues de esa manera. ¿Sí, amada iglesia? Gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito fundamental, primordial del Espíritu Santo? Pues convencernos de pecado, Amén. de que hicimos mal, de que lo que hacemos, de lo que decimos va en contra de la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y entonces, el Espíritu Santo, al mostrarnos que somos culpables de que ofendemos a Dios, pues nosotros es como venimos y nos rendimos a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pero al mismo tiempo nos da la oportunidad de ser perdonados, y sí es cierto. Porque ¿qué pasa? Porque el primer paso es que el Espíritu de Dios nos convence de que somos pecadores. El segundo paso, nos cae el 20, ¿y qué hacemos? Venimos a Cristo, nos rendimos a Él. Sí, amén. Gloria a Dios. Así es el orden y así funciona. Vamos, amada iglesia, a Romanos capítulo 3, 23. Vamos a abrir esta prédica, la identificamos con Romanos 3, 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice las Sagradas Escrituras: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es. Todos. Aquí Dios no hace excepción de personas. Por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Sí, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es destituir? Si hablamos en lo secular, cuando una persona la destituyen del trabajo, le quitan el cargo. La corren, como decimos. Entonces, en lo celestial, cuando tú eres destituido por tu pecado de la gloria de Dios, quiere decir que Dios no te conoce, te ve, sabe que eres creación, pero no te considera como hijo. ¿Por qué? Porque tú no has entrado en un proceso de arrepentimiento. Para que tú te conviertas en hijo de Dios, tienes que arrepentirte. Tienes que entrar en un proceso de arrepentimiento donde tú tienes que reconocer que eres un pecador no digno de Jesucristo. ¿Sí? Y que ese pecado nos separa de Dios. ¿Sí? Y que hay un proceso para que tú te arrepientas, que es de lo que se va a hablar, o se está hablando hoy, o se va a hablar hoy. Amén. Así es. ¿Cuál es el proceso para que tú vengas a Dios? Y tú que no me ves, me verás, y que no conoces a Dios, necesitas saber que Dios es misericordioso. Y el Dios de amor está aquí en la tierra, no en el cielo. Pero para que tú seas salvo, tú tienes hoy una oportunidad de arrepentirte, pero a la vez de ser perdonado si tú vienes a Cristo, y de cambiar y de tener una vida diferente, y de que después de tu muerte tú seas pues salvo y tengas una vida eterna. ¿Sí? Y aquí dice la palabra de Dios, debemos entender
entender, aquí no dice que hay santos. Todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Acuérdense, bueno, aquí me está trayendo el Espíritu de Dios. El pecado, ¿dónde inició? Muchos dicen que, digo, porque estamos hablando de que nos tenemos que arrepentir por el pecado. Tanto los de allá afuera tienen que venir a un arrepentimiento y nosotros tenemos que hacerlo en nuestro diario caminar. Así es. También debemos saber que el pecado no inició en el huerto del Edén. Muchas iglesias dicen, es que el pecado inició en el huerto del Edén como pecó Adán y Eva, nuestros primeros padres. Mentira. El pecado, la guerra, inició en el cielo. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, cuando quiso ser como Dios. ¿Dónde inició el pecado? ¿En el huerto del Edén? No. En el cielo inició. No en la tierra. Sí. Cuando lo destituyó de allá, lo despojó de allá del cielo el Señor Jesucristo y lo mandó a la tierra. Y ya vino a hacer de las suyas en el huerto del Edén. ¿Dónde inició? En el cielo. No inició en la tierra. Digamos que esa sería la segunda parte. De entrada. Por eso dice aquí la palabra claramente, por cuanto todos pecaron. Al pecar nuestros primeros padres, como dice en Génesis, pues nosotros en el barco, ya por el hecho de nacer pecadores, todos, aquí no dice que unos, que ya ahorita el pueblo de Dios ya es redimido, somos lavados, somos purificados, somos limpios, ya es por la misericordia de Dios, por el perdón de Él, porque vinimos a Él y porque estamos en la lucha diaria y constante de limpiarnos, de purificarnos para la gloria de Dios y para alcanzar la salvación cuando Él venga por alguno de nosotros. Pero aquí no dice, aquí dice todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ya vimos que es destitución, quitarte de un lugar. ¿Sí? Que Dios nos desconoce. Entonces los de allá afuera están destituidos de la gloria de Dios. ¿Los ve? ¿Sabe Dios que es creación? Sí. Pero no son hijos. Porque si dice que tú estás destituido de su presencia, entonces no eres hijo. ¿Estamos de acuerdo? Porque en la calle común tú sales por la calle, por el mercado, por el bulevar y le preguntas a la gente, ¿tú te consideras hijo de Dios? Y te dice, sí, soy hijo de Dios. Mentira. Aquí la palabra de Dios dice, estamos viendo que son destituidos mientras tú no vengas a Cristo. Si mientras tú no te recibas a Cristo en tu corazón, declares con tu boca que Él es Dios, le pidas perdón y vengas a Él, tú no eres hijo. Porque la palabra dice que tú eres destituido mientras tú no vengas a Él con un arrepentimiento genuino. Nada más por ese hecho tú no eres hijo. Dios te desconoce. Y también hablando, eso es de los de allá afuera y de los de adentro, de los de casa, del pueblo de Dios. Mientras no caminemos como Él quiere y no vengamos cada día a un arrepentimiento genuino, también estamos destituidos. Nos ve, sí, pero no nos reconoce como sus hijos. ¿Por qué? Porque has pecado. Porque pecamos, porque lo ofendemos. Que nos esforzamos, es cierto, pero también pecamos. Le fallamos. La diferencia con el mundo es que nosotros sabemos qué hacer. Venimos al trono de la gracia, reconocemos que somos faltos y le pedimos perdón y inmediatamente, de acuerdo a la palabra, somos lavados. Sí, amén. Gloria a Dios. Sí, somos perdonados. Amén. Esa es la diferencia con los de allá afuera. No porque estemos dentro de casa no pequemos. Luego, ¿cuál es ese proceso de arrepentimiento que debemos seguir? Son 8, bueno, yo lo dividí aquí, lo puse en 6 puntos. El primero, convicción de pecado. El segundo, la contrición. La 3, la confesión. 4, la entrega. 5, el cambio. Y 6, la comunión con Dios. Ese es el proceso. Ahora, vamos a ver la convicción de pecado. Cuando el Espíritu llega al corazón del hombre, lo libra de la ceguera espiritual. Y así las personas pueden ver a sí mismas como son. Como Dios las ve.
como Dios nos ve, culpables. Porque, ¿por qué el mundo no ve que es pecador? Porque no tiene el Espíritu de Dios. ¿Y por qué el pueblo de Dios nos damos cuenta? Porque el Espíritu Santo nos revela. Y los de allá afuera no tienen el Espíritu de Dios que les saca, digamos, en palabras sencillas, sus trapos al sol. ¿Quién les hace entender? Si no tienen el Espíritu de Dios y es el único que nos confronta con la palabra y nos hace entender que somos culpables de pecado. Por eso la iglesia, el pueblo de Dios, nos damos cuenta. Los de allá afuera, como no tienen el Espíritu de Dios, no se dan cuenta. Están ciegos ante ese pecado. Y por tanto, pues, ofenden a Dios cada día. ¿Sí? No se dan cuenta que ofenden a Dios. Nosotros sí nos damos cuenta, pero no porque seamos buenos o más que ellos, sino porque el Espíritu de Dios, pues, nos revela, ¿no? Amén. Así es. Gloria a Dios, amén. Vamos a ver la convicción de pecado. San Juan capítulo 16 del 8 al 3. El primer punto. ¿San Juan? El primer punto. Convicción de pecado. San Juan capítulo 16. Si no, ¿cómo te vas a arrepentir? Pues si no nos convencemos, ¿cómo te arrepientes? El arrepentimiento es consecuencia del convencimiento de que somos pecadores. Así es. San Juan capítulo 16, 8. Dice la palabra de Dios. ¿Qué punto estamos viendo? El primero, convicción de pecado. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios en el ser humano? San Juan capítulo 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Ahora, nosotros nos damos cuenta, el pueblo de Dios, que pecamos porque somos buenos. No. Aquí dice que el Espíritu de Dios es el que nos convence. Por eso es apremiante que los de allá afuera entiendan que necesitan forzosamente el Espíritu de Dios, su ayuda, para que ellos entiendan que han venido ofendiendo a Dios siempre. Porque aquí es claro, y cuando Él venga, Jesucristo, aquí Juan lo decía, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Pues Dios, a través de su Espíritu. Ahora entienden por qué los de allá afuera pecan cada día y no se dan cuenta. Mienten y no se dan cuenta. Roban y no se dan cuenta. Asesinan y no se dan cuenta. Secuestran y no se dan cuenta. Viven a pleitos y contiendas y no se dan cuenta. Lo ven como algo normal. ¿Por qué? Aquí está, porque no tienen el Espíritu de Dios que los confronte con la palabra de que eso es malo. Amén. Vamos a ver otra cita donde el Espíritu de Dios nos convence de pecado. Romanos 14, 23. Romanos capítulo 14, versículo 23. Dice la palabra de Dios. Amén. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace. ¿Sí? Porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Habla de una forma de pecado. Dice la palabra de Dios que nada más con el hecho de dudar, ya pecamos. Nada más con el hecho de dudar. Ni tan siquiera tienes que mentir, ni tienes que asesinar, nada. Nada más con el hecho de dudar. Por ejemplo, ahorita se me está trayendo Dios. Y tú dices, Dios existirá. Nadie le ha visto. ¿Cómo es que los cristianos, el diablo te ataca? A ver, los cristianos dicen que conocen a Dios, ¿lo han visto? Ellos lo ven desde el punto de vista carnal. A ver, ¿quién de los cristianos ha visto a Dios con sus ojos carnales? El conocer a Dios, a ver, esa es una pregunta que ataca mucho a Satanás. ¿Por qué decimos los cristianos que conocemos a Dios? ¿Y cómo nos ataca el diablo? A ver, ¿quién lo ha visto con sus ojos? ¿Le ha visto sus ojos, su cabello, su vestidura? No, pues nadie, ahí está. Entonces, ¿cómo dices que existe Dios? Te ataca el diablo. Aún ya en el camino de Dios.
Ahora, ¿por qué? ¿Qué le debes contestar a la gente cuando te dice, ¿tú has visto a Dios? No, pues que no. Entonces, ¿cómo dices que lo conoces? El verbo sí se palabra, y la palabra es Dios, y el verbo es Dios. Y si conocemos su palabra, conocemos a Dios. Acuérdense que la iglesia no anda por la vista, sino anda por fe. Por fe andamos. Y si la palabra de Dios dice que Él existe, Él existe. Yo no necesito verlo con mis ojos carnales. Yo sé que un día lo vamos a ver. Un día, dice la palabra de Dios, que un día lo vamos a ver cara a cara. Pero no ahorita que somos carne. No ahorita que somos carne. Vamos a ver a Dios cara a cara. Salmo 51:3. Otra, donde no. Hay muchas citas, obviamente, donde nos habla de convicción de pecado. Salmo 51. Amén. 3. Estamos viendo la convicción de pecado. Si no, ¿cómo vienes a un arrepentimiento? Claro, tú vienes a Cristo y le pides perdón y Él nos convence de pecado. Salmo 51:3. Porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Qué le decía el rey David a Dios? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué hacía el rey David? Dice, yo reconozco mis rebeliones. ¿Qué tienes que hacer, iglesia y pueblo que no conoce a Dios, que no ha recibido a Cristo, que vives apartado de Dios? Tienes que reconocer que eres un vil pecador y que sin Cristo no eres nada y somos nada. ¿Qué hacía el rey David? ¿Qué hacía el rey David? Dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Aquí nos enseña Dios a través del rey David que debemos reconocer de forma personal cada uno, cada alma, que somos pecadores delante de Dios. ¿Y qué decía David? Le decía a Dios, ¿cierto que pecó? Sí, pero él se arrepintió. Y esa es una parte de lo que David decía, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. Está siempre delante de mí. Amén. Él tenía presente que era pecador, que a pesar de que Dios lo había escogido, que a pesar de que era rey, reconocía que era un ser humano pecador como cualquiera, necesitado de la misericordia de Dios. Amén. 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 Fíjense. Luego en el 4, ¿qué dice? Contra ti, ¿qué le decía Dios? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido, dice, por puro en tu juicio. Nosotros tenemos que reconocer. El rey David, siendo rey, lo reconocía. Así es. Nosotros no somos, digamos, físicamente, espiritualmente somos reyes. Entonces, este es el primer punto con que debemos primero estar convencidos de que somos menesterosos, necesitados de Dios, como dice Apocalipsis. Sí, amén. Así Amén. Amén. El segundo paso para un proceso de arrepentimiento es la contrición. Como consecuencia de ya haber reconocido la condición de pecado, como ya vimos, en la que nos encontramos, viene un pesar por haber ofendido a Dios. Es un dolor por haberlo ofendido al Dios santo y justo. Por tanto, este arrepentimiento nos lleva a decidir en nuestro corazón a alejarnos del pecado y no volver a ofender a Dios. Cuando ya lo reconocimos, que somos pecadores y que necesitamos de Él, entonces ya tú ya te sientes mal. Ya te cae el 20 de que necesitas de Dios forzosamente, que es diferente al remordimiento. A ver, hay que aclarar esto, amada iglesia, porque toda la iglesia en la faz de la tierra confunde. Una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. ¿Sí me explico? ¿Qué es el arrepentimiento?
que eres falto y que a pesar de que te esfuerces, le ofendemos a Dios. Lo reconoces en tu diario caminar y le pides perdón. Sí, así es. Cambias de vida, produces resultados. Ese es arrepentimiento. Ahora, ¿remordimiento qué es? El remordimiento es cuando tú te sientes mal, pero no cambias de vida. Te sientes mal, pero sigues en la misma y en la misma y en la misma. O sea, te sientes mal, te revuelcas como el gusano en el comal cuando se está tostando, pero no cambias. ¿Sí? No hay cambios en el remordimiento. En el arrepentimiento sí hay cambios, da resultados. Te sometes a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. La mayoría de la iglesia vive en remordimiento. Por eso no hay cambios, por eso no hay resultados. Porque si es cierto, se siente mal tantito, al rato se le pasó y siguen las mismas. Sí. Arrepentimiento no. Cambias de vida. ¿Sí? Produces resultados. Empiezas a vivir diferente. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Para que sepas distinguir, amada iglesia, Así es. entre arrepentimiento y remordimiento. Nada que ver. Pues el remordimiento solo te sientes mal, pero no vas a estar dispuesto a cambiar de actitud. ¿Ya? Esa es la diferencia. El arrepentimiento, te sientes mal, cambias, da resultados. En el remordimiento igual te sientes mal, pero no estás dispuesto, no se nos pega a nuestra gana cambiar de vida. Menos vas a dar resultados. Porque tu actitud es negativa, reprobable, y quieres seguir viviendo igual, ofendiendo a Dios, aunque ya sabes la verdad. En los dos casos se sabe la verdad, nada más que en el arrepentimiento cambias de vida, cambias de actitud, de proceder, y en el remordimiento no cambias de vida. ¿Sabes? También sabes. En los dos casos sabes, estás convencido de pecado, pero en uno cambias de vida y produces resultados, que es el arrepentimiento, pero en el remordimiento no. Cambias de dirección. Amén. ¿Sí? No cambias de actitud. Quieres seguir viviendo igual, a pesar y muy a pesar de que conoces la verdad. Sí. Así de fácil. Ahora, vamos ahí en ese punto de contrición. Ya leímos Salmo 51, 17. En el tercer punto, confesión. Primero es que Dios, a través de su Espíritu, nos convence de que somos pecadores. Ya una vez que estás convencido, ya nos cae el 20 y ya venimos a un arrepentimiento, en contrición. ¿Sí? Te sientes mal, decides cambiar. O decides bien seguir con tu remordimiento. Lo que tú decidas. Porque al final de cuentas tienes libre albedrío. Tercer punto del proceso del arrepentimiento. Confesión. Esta es una parte muy importante del arrepentimiento. Pues sí, si tú con tu boca no lo confiesas, como dice Romanos, entonces no vas a ser perdonado. Si tú no has reconocido que eres pecador, menos vas a confesar. En la confesión es una parte del arrepentimiento muy importante, ya que es decirle a Dios: estoy de acuerdo, Señor, con lo que tú dices de mí en tu palabra. Estoy de acuerdo, Padre, con lo que usted me dice. Quiero que me perdones. Deseo, necesito que me perdones, Señor. Amén. Esto lo que involucra también declararle a Dios en que has pecado, pero esto debe de ser de corazón. ¿Sí? Entonces, primero nos convence el Espíritu de Dios de pecado. Bueno, los que no conocen tienen que recibir a Cristo para que el Espíritu de Dios te convenza de pecado. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no va a poder actuar el Espíritu de Dios. En la iglesia, si quiere cambios verdaderos, es más fácil, porque ya tenemos el Espíritu de Dios. Entonces ahí ya nomás es
que lo invites tú en tu vida para que Él te recuerde, te saque a flote los pecados y tú los confieses. Y de esa manera tú vas a ser contrito, te vas a sentir mal. Y cuando tú te sientes mal, entonces ya viene la parte 3, que tú le vas a confesar a Dios. Sí, Señor, yo reconozco que soy un vil pecador, un menesteroso, te he fallado. Necesito que me perdone usted. Ya estamos en el punto 3. Amén. Gloria a ¿Sale? Dios, amén. Amada iglesia, Amén. Proverbios 28:13. Vamos a ver, estamos en el punto 3, confesión de pecados. Proverbios, Amén. Proverbios, 28:13. Amén. como nosotros acá. 28:13. Dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿En qué parte estamos? En la confesión de pecados. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Amén. ¿Y qué nos dice Dios? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, no tan solo que lo confieses, que nos apartemos, alcanzará misericordia. Amén. Estamos en la confesión de pecados. Así es. Forzosamente lo tenemos que confesar. Gloria a Dios. Aleluya. Si alguien fornicó, Señor, perdóname por estar fornicando. Literal, lo tienes que confesar con tu boca. Pero es que el Señor sabe que forniqué, sabe que robé, sabe que adulteré, sabe. ¿Tú crees que no sabe? Es más, antes de que pecaras o tuvieras esa idea malévola, pues Él ya lo sabía. Pero dice que tú tienes que confesarlo con tu boca. Tú tienes que confesarlo, porque antes de que pecaras Él ya lo sabía. Sí, amén. Aquí algo te dice que no te baste con que Dios sabe, pues Dios sabe. Pero Dios quiere que tú con tu boca reconozcas. Amén. A ver, Señor Jesucristo, yo robé. Así, perdóneme usted. Yo forniqué, así literal. Pero lo sabe, a Él no le importa no te debe importar que lo sepa. Tú lo tienes, y si Él dice que eso tienes que hacer, que lo tenemos que declarar literal el pecado. Amén. Así es. Yo robé, yo forniqué, yo adulteré, yo fui hipócrita, yo mentí. Eso tenemos que decirle literal. Cada uno tiene que confesar pecado por pecado con su boca. Eso es lo que dice. Gloria a Dios, amén. Porque dice, el que encubre, si no lo confiesas, dice que ya estás encubriendo tus pecados. Ocultándolos. El que encubre, el que oculta sus pecados, no prosperará. Y fíjense lo que dice: mas el que los confiesa, Saca la luz. lo hablas con tu boca. Así es. Pero no tan solo lo confiesas, a la vez te apartas, Ujú. alcanzarás misericordia. Así es. Confesar. Confiésalo con tu boca uno por uno, pero aparte no tan solo es que lo confieses, que te apartes y que dejes de pecar. Eso incluye la confesión. Confesarlo, declararlo con tu boca ante Dios, Amén. Gloria pero a Dios. apartarse también. Así es. Gloria a Dios. Porque si no, porque tú lo confiesas, pero no te apartas, Ajá. pues tú no estás haciendo lo que Dios dice. Cambiar de dirección, así es. Primero de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Dice la palabra de Dios, aquí dice claramente, ¿qué parte estamos viendo? La confesión de pecados. ¿Y qué nos dice Dios aquí? Ya vimos que debemos confesarlo, pero también apartarnos. ¿Estamos de acuerdo? Y en primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, si confesamos, pues es hablar, es declarar con nuestra boca. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Pero deben de ser tácitamente como Dios dice.
Porque muchas veces nos quedamos a la mitad, lo confiesas, pero sigues viviendo igual, no quieres cambiar. Así es. Entonces, lo estamos haciendo a la mitad y ese trabajo mediocre nos sirve. Dice el Señor Jesucristo, ya vimos que debemos confesarlo con nuestros pecados, pero a la vez apartarnos. Sí, amén. Gloria a Dios. Sí, mira lo que dice en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero a la vez limpiarnos de toda maldad. Ahí lo dice. Estamos viendo el punto 3, confesión de pecados. Sí, amén. Entonces, amada iglesia, hasta aquí le vamos entendiendo al proceso del arrepentimiento. Gloria a Dios. Amén. Los que no conocen a Dios tienen que tener forzosamente el Espíritu de Dios. Para que lo tengan tienen que recibir a Cristo. Porque solamente a través del Espíritu de Dios se van a convencer de pecado, que fue el primer punto. Y ya una vez que te convence el Espíritu de Dios, tú vas a entrar en una etapa de contrición donde te vas a sentir mal, vas a reconocer que has pecado siempre contra Dios y le vas a pedir perdón. Amén. Sí. Así es. En el punto 3 vamos a confesar cada uno de los pecados, pero no tan solo confesar, tenemos que apartarnos, porque dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, como ya lo leímos. Amada iglesia, vamos a ver el punto 4, entrega. ¿Qué es la entrega? La entrega de la voluntad y vida de que se ha arrepentido, ¿verdad? De Dios, porque se cree que el corazón, que solo Él puede guiarnos para vivir de otra manera. La entrega que tenemos que dar nosotros a Dios. Entregarnos a Dios. Entregar nuestra voluntad. Así es. ¿Qué es entregar nuestra voluntad? Someter todo nuestro ser, llevarlo Obediencia a cautivo Cristo. bajo la mano poderosa de Dios. Yo siempre en mi oración, siempre, fíjense, para tener éxito le digo, Señor, llevo cautivo mi mente, esa es una parte, llevo cautivo mi mente, mis emociones, mi ser, bajo la poderosa mano de Dios. Someto mi carne, la llevo a rastras en el nombre de Jesús. 7 veces someto esta carne bajo la poderosa mano de Dios, para que yo camine como Él quiere y no como yo quiero. Gloria a Dios. Eso es entrega. Entregar nuestra voluntad y vida. ¿Sí? Sí, amén. Ese es arrepentirse. Vamos a Mateo 11:28. Mateo 11:28. Dice la palabra de Dios. Estamos en el punto 4, entrega. Paso 4. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí. ¿Qué dice Dios? Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿No es eso? Sí, amén. ¿Es eso? ¿Qué punto estamos viendo? El 4, la entrega de nuestra voluntad y vida al Dios Todopoderoso. ¿Y qué dice Dios? En Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí nos está diciendo, ¿cómo le llamas a eso? Entregar tu voluntad, entregar tu vida, rendirte a Cristo, Amén. declarar que eres un verdadero incompetente y dependiente delante de Él. Declarar que sin Él somos menesterosos, como dice Apocalipsis. Que sin Él no vivimos, no existimos. Entender que sin Dios no somos nada. Él sin nosotros y sin ti y sin mí, Él es Dios. Amén. Pero tú Amén. y yo, sin Dios no somos nada, no existimos, somos menos que nadie Así es. en esta vida. Eso debemos entender. Para rendir nuestras vidas a Él. ¿Qué punto estamos viendo? El paso 4. Entregarnos a Él, Amén. rendirnos a Él. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Salmo 37:5.
Salmo capítulo 37, 5. Salmo capítulo 37, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. A ver, otra más. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿No dice eso? Amén. Eso significa rendirse a Él. Pero Él quiere que de hecho. Por eso dice en Salmo capítulo 37, versículo 5. Una forma de rendirnos a Él. Encomienda, dice, a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Así es. Yo, por Amén. ejemplo, una forma yo de hacerlo, digo, Señor, ya con todo lo que estamos viendo, yo salgo, pero mi vida está en tus manos. Así es, amén. Mis hijos se van a la escuela, estarán lejos de mi vista, pero muy cerca de la de usted. Amén. Gloria a Dios. Amén. Le digo, Señor, yo lo sirvo. Y si dice su palabra que 1,000 y 10,000 caerán a mi diestra, mas a mí no llegarán, yo lo creo. Sí, así Amén. es, Gloria a amén. Dios. Yo me apropio de lo que dice, de las promesas que Dios dice. Amén. Amén, Amén. amén. Así es, gloria a Dios. Dios va a cuidar de ti. Amén. Amén. Y no va a pasar nada a tu vida que no permita Él. Así Así es. es. Amén. Gloria a Dios. Otro versículo, hay muchísimos que habla de entrega. Romanos 12:1. Romanos capítulo 12. 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 para los que están anotando. Ajá. 12:1. Amén. Así que, como le decía el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gloria a Dios. Dios hablando a través del apóstol Pablo, un gran siervo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, Dice, amén. así que hermanos, le decía el apóstol Pablo a los romanos, así que hermanos, y hoy nos dice, os ruego por las misericordias de Dios, que es una misericordia, oportunidades que cada día nos da para venir a arrepentirnos. Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vamos a hacer un stop. Hasta allí. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, rogaba Pablo. ¿Por qué rogaba? Porque él no quería que la iglesia cayera en el infierno. Por eso rogaba Pablo, porque él sabía, conocía a Dios, conocía la palabra de Dios. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio? Vamos hasta allí apenas. Lo que el apóstol Pablo le decía a los romanos, que dieran su cuerpo en sacrificio vivo. Así es. ¿Por qué sacrificio? Porque la carne es mañosa. Quiere todo fácil. ¿A qué le llamamos fácil? Puro beneficio, puro dame Dios, puro bendíceme, guárdame. A ver, vamos, lo voy a demostrar. Nuestra típica oración: bendíceme, Señor, bendíceme, bendíceme, guárdame, dame, sácame de mis deudas, sácame de mis broncas, dame una salud perfecta, consígueme mucha lana para viajar por el mundo. ¿Cómo le llamas a eso? Puro beneficio, puro pide, dame, bendíceme, guárdame, protégeme. Esa es la típica oración de la iglesia. ¿Y qué decía Pablo? Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No dice puro pedimento. Dice que tú le des y que en vez de que le pidas a Dios, que tú te esfuerces en darle algo que te cuesta a Cristo. ¿Y qué nos decía anteriormente? Rendirnos a Él. ¿Y no eso te cuesta?
carnesota la tienes que someter, la tienes que doblegar, la tienes que llevar cautiva a Cristo. Y el hacer eso, entonces ya implica que tú tienes que dejar el pecado, tienes que dejar la maldad, tienes que dejar las ofensas a Dios, tienes que hacer cambios verdaderos, tienes que arrepentirte genuinamente. Amén. Y no nada más vivir de remordimientos, que ya vimos la diferencia. Y el hecho de arrepentirse verdaderamente implica un precio, y no monetario. El precio de que dispongamos de un tiempo Amén. Gloria a para Dios. buscar a Dios y no le des sobras, de que busquemos a Dios cuando te sobre, que ores cuando te sobre y estés descansado, Bueno. que te congregas cuando puedas y quieras, cuando tus broncas se resuelvan. Es que no es así. Dios no nos entregó sobras. Un arrepentimiento genuino trae esos frutos, ¿sí o no? Gloria a Dios. Porque tenemos que dar resultados. En los remordimientos no. ¿Te das cuenta? ¿Te sientes mal? Sí. ¿Sabes la palabra? Sí. No quieres cambiar. No lo mereces. Quieres vivir con la misma actitud ofendiendo a Dios. Y por eso Pablo lo tenía claro. Sacrificio para la carne es que le cuesta buscar a Dios. En pocas palabras. Eso es un sacrificio. Pararte a las 3 de la mañana a orar, pues es un sacrificio. Amén. Ir de evangelizar sin comer, cansado, es un sacrificio, porque llegas a tu casa arrastrándote. Así es. Viajar, como algunos hermanos viajan para congregarse, es un sacrificio. Porque salen temprano, con viento, con agua, sin comer. ¿Cómo le llamas a eso? Es un sacrificio. Vivo. Sí, amén. Hacer la voluntad de Dios y someter esta carne Cuesta. es un sacrificio, dejar de pecar. Porque la carnesota quiere todo fácil, pura bendición, pura conveniencia. Pero hacer la voluntad del Padre es un sacrificio. En una palabra, sacrificio es todo aquello que te cuesta, pero que lo tenemos que hacer para Dios. Amén. El cristiano, la manera de Dios. ¿Sí? Pero sobre todo para alcanzar salvación y vida eterna. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. En una palabra, amada iglesia, la salvación es un sacrificio de que vivas en santidad y obediencia cada día para tu Dios. Así es. Ese es el precio de la salvación. Para ser salvo. El que no lo vea así, entonces está mal. Rendirnos a Cristo cada día es un sacrificio, porque cuesta. Y se los voy a poner bien fácil, bien facilito. Si no fuera sacrificio buscar a Dios y hacer su voluntad, las iglesias todas estuvieran así. ¿Por qué en un estadio está repleto? Porque es diversión, es pasársela chévere, bebidas, embriagarse. Está así. ¿Por qué? Porque no cuesta. Pero asómense en las iglesias. Muy poca gente, y de esa que asiste, muy poca va a ser salva. No todas las almas que acuden a una casa de Dios va a ser salva. Eso también es cierto. Porque creen que Dios habla de un sacrificio. Solo aquel que quiera arrebatar la vida eterna tiene que sacrificar su carne. Amén. Tiene que someterla Amén, a hacer amén. la voluntad de Gloria. Dios. Así es. Aleluya. Por eso Pablo les decía a los romanos que es un sacrificio. Así es. Vivo. Amén. Un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque es tu carne. Porque cuando buscas a Dios, pues mientras vives. ¿Qué dice Isaías 55:6? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Eso quiere decir que mientras tú respiras y yo respiro, Oportunidad. es tu oportunidad para cambiar de vida, sacrificar esta carne. Dios dice a salvo. Por eso dice aquí un sacrificio vivo, santo y agradable. Sí, amén. Así es. Dice que cuando tú haces tu sacrificio vivo, o sea, en la carne, vives de una
forma santa y agradable a Dios, ese es un culto racional a Dios. Ese es, Dios le llama culto racional. Gloria a Dios. Porque tú estás viviendo, te estás rindiendo, estás viviendo para Dios. Sabe que te cuesta someter la carne, pero que lo estás haciendo. A pesar, y muy a pesar de que como carne nos cuesta. Por eso ya decía Dios, el que diga que ser cristiano es fácil es un verdadero mentiroso de quinta. Ser cristiano es difícil. Pero también agarrado de la mano de Dios es fácil. Amén. Gloria a Dios. Luego viene el quinto paso, cambio. El cambio es el resultado de un amor real a Dios. ¿Cuál es la razón por la que cambia la iglesia o los que cambiamos? Por un amor a Dios y un profundo anhelo de agradarle y la seguridad de que el Espíritu Santo guiará y seguirá obrando en la vida de cada uno de los que quieren hacer cambios para parecernos cada día más a Jesús. Amén. Romanos 12:2. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Es cambiar. Renovar es cambiar. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos viendo que ahora el punto de los cambios, de un verdadero arrepentimiento. Y ya vimos que el verdadero arrepentimiento trae cambios. El remordimiento no. Acuérdense que en un inicio veíamos eso. Romanos capítulo 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que cambiar nuestra mente, nuestra forma de pensar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Qué tiene que cambiar? Primero, nuestra forma de pensar. Pero ¿cómo va a cambiar si tú no le pides ayuda al Espíritu de Dios, tu iglesia que conoces? Y tú que estás allá afuera, que no conoces de Dios, tienes que venir a Cristo, recibirlo en tu corazón, pedirle perdón para que Él te ayude a hacer esos cambios. Así es. Gloria a Amén. Dios. Amén. Los que conocemos a Dios, tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es más fácil, ya nomás es venir al trono de la gracia y Gloria pedirle a Dios. ayuda Amén. para que hagamos cambios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Colosenses 3:5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿Qué quiere Dios en su pueblo? Cambios. ¿Y el cambio quién lo produce? Los cambios ¿quién los produce? El arrepentimiento genuino. ¿El remordimiento? No. La iglesia que vive bajo remordimiento sigue viviendo igual. Colosenses capítulo 3:5. Dice la palabra de Dios. Por eso Él nos dice en este día: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Eso es un cambio. Que dejes el pecado, la iniquidad, la rebelión, la oposición. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cómo qué? La fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Y dice que todo esto es idolatría. Así es. Y luego nos dicen el 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras, Dios quiere que hagamos cambios. Si no los hacemos, ¿cómo nos llama? Hijos de desobediencia. Y es cuando viene su ira sobre vosotros. Es lo que estamos leyendo. Quiere cambios el Señor Jesucristo, sí o sí. Amén. ¿Qué no los quiero hacer? Quiero vivir con remordimientos. Eres hijo, hija de desobediencia.
Y cuando eres hijo o hija de desobediencia, entonces viene la ira de Dios sobre ti. Eso acabamos de leer, Así es. amada iglesia. Yo quisiera yo hablar más bonito, pero pues eso dice Amén. Joel 2:13. Vamos a ver qué otra cosa trae de cambios. Joel 2:13. Joel, capítulo 2, versículo 13. Estamos hablando del punto 5 de cambios. Dice la palabra de Dios: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Joel capítulo 2 versículo 13. ¿Qué quiere Dios? Cambios. Gloria a Dios. Amén. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Qué quiere Dios? Dice, ¿por qué dice rasgad vuestro corazón? Quiere un arrepentimiento de verdad, no de apariencias. ¿O no la ropa es con la que te muestras allá afuera y te ven la ropa que llevas? Es una apariencia. Dice el Señor, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Él quiere que vivamos de hechos, no de apariencias. Por eso dice, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Juan 2:3. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. Quiere cambios si no queremos ser castigados. Amén. Dice que rasguemos vuestro corazón. ¿A qué se refiere? Y no vuestras vestiduras. ¿Qué quiere? Hechos en nuestras vidas. Quiere resultados, no quiere apariencias. Eso es lo que nos dice. Amén. Y vamos al último punto de este proceso del arrepentimiento: comunión con Dios. Comunión con Dios. Inicia una etapa de agradecimiento espiritual, donde la relación personal se irá desarrollando individualmente y en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, la comunión con Dios dice que inicia con una etapa de crecimiento. Pues sí, porque empezamos a dar resultados. Amén. Gloria a Dios. Empieza a aumentar nuestra relación con Dios, su voz, a obedecerlo a Él. Empezamos a hacer cosas agradables a Él. Sí, amén. Amén. Esa es una comunión. Vivir para Él y depender de Él, consultarlo a Él. Esa es una comunión. Sí, amén. Rendirnos a Él, depender de Él. Esa es una comunión con Cristo, que ya no vivimos nosotros, mas Él vive. Amén. Ya no gobierna tu carne ni tus emociones, gobierna Él. Amén. Ya no Gloria a vives Dios. para ti, vives para Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya no te importa el qué dirán, sino te importa lo que Dios dice. Así Amén. es. Amén. Amén. Ya no vives solamente de emociones y ya no nada más te quedas estancado en arrepentimiento, en remordimiento, sino ya vienes a un arrepentimiento. Y cuando la iglesia viene a un arrepentimiento, entonces empezamos a dar resultados. Hay cambios en tu forma de hablar, en tu forma de vivir. Amén. Gloria a Dios. Amén. Esa es la Sí, diferencia. así es. Cuando tú te has arrepentido verdaderamente, Sí, amén. dice el Señor. Amada iglesia, por eso Dios nos dice que a partir de hoy, tú que no conoces a Dios y que vengas a Él a un arrepentimiento, que lo recibas en tu corazón para que pueda el Espíritu de Dios conducirte a un verdadero arrepentimiento. Y tu iglesia, tú y yo que conocemos y servimos a Dios, que ya no te engañes de seguir viviendo en remordimientos, sino que vengamos a arrepentimientos genuinos. Gloria a Porque Dios. cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, damos resultados. Nos preocupa qué piensa Dios. Le preguntamos qué piensa de nosotros. Escuchamos su voz y hacemos lo que Él nos dice.
Sí. Solo nos va a importar agradarle a Él. Ya no lo que el mundo dice, sino lo que Dios pide que hagamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nuestro mundo siempre va a ser Dios. Nuestro blanco va a ser Dios. Agradarle, vivir y honrarlo con nuestras vidas. Paz de Cristo. Gracias, Señor Todopoderoso, por esta palabra hermosa. Vuelve a ser la tabla de nuestros corazones, Padre, para ponerla por obra. Ayúdanos, Jesús, a vivir cada día en santidad y obediencia. Ayúdanos a rendir nuestra carne, nuestro ser